que el pecador haga el mal veces 100 y se le den largas. Pues yo tenía entendido que les va bien a los temerosos de Dios, a aquellos que ante su rostro temen, y que no le va bien al malvado, ni alargará sus días como sombra el que no teme ante el rostro de Dios. Pues bien, un absurdo se da en la tierra. Hay justos a quienes les sucede cual corresponde a las obras de los malos, y malos a quienes sucede cual corresponde a las obras de los buenos. Digo que este es otro absurdo. Y yo por mí alabo la alegría, ya que otra cosa buena no existe para el hombre bajo el sol, sino es comer, beber y divertirse. Y eso es lo que le acompaña en sus fatigas, en los días de vida que Dios le hubiera dado bajo el sol. Cuanto más apliqué mi corazón a estudiar la sabiduría y a contemplar el ajetreo que se da sobre la tierra, pues ni de día ni de noche concilian los ojos el sueño, fui viendo que el ser humano no puede descubrir todas las obras de Dios, las obras que se realizan bajo el sol. Por más que se afane el hombre en buscar, nada descubre. Y el mismo sabio, aunque diga saberlo, no es capaz de descubrirlo. Vamos a orar y vamos a comenzar este día pidiendo que el Señor nos ayude para comprender mejor esta palabra tan estrujante que aparece en el libro de Eclesiastés. Oremos. Misericordioso Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana a comprender mejor esta palabra tuya que llega hasta nosotros para sacudirnos, para enseñarnos y para mostrarnos tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, tenemos entonces ahí en la página 4 del boletín. Es un texto un poquito largo, pero no, creo que no es tan latoso así el tamaño que tiene. No se espanten por todas estas letras que aparecen acá. Límites de la doctrina de la retribución. Y otra vez nos ayuda José Vilches Lindes, este profesor español que falleció hace poco, relativamente pocos años, y que fue especialista en los libros de sabiduría. Fuertes declaraciones, Sí, diríamos. escribió el comentario sobre Eclesiastés, sobre Eclesiástico. Hay otro libro muy bonito que habla de sabios y sabiduría en el antiguo Israel, varias cosas que hizo. Y él, cuando se acerca a este pasaje, aunque propiamente, va comentando y va articulando un discurso que para la época contemporánea, porque el comentario este es bastante reciente en fechas, nos permite a nosotros hoy volver a trabajar, y por eso en el material que les enviamos por WhatsApp en el grupo, al final pusimos un resumen sobre la doctrina de la retribución. Y es un resumen que busca, si ustedes lo ven después con calma, es un resumen que busca tener claro el tema de la retribución, porque hemos hablado varias veces acá de ella y nos ha faltado una parte que es muy importante. Sí, en la última pantallita hay una explicación de la doctrina de la retribución. ¿La retribución qué es? Es la recompensa que proviene de la santidad y del amor de Dios que todo hombre recibe en conformidad con sus obras. Así, resumidito en 2 renglones. Lo vuelvo a leer. La retribución es la recompensa, que proviene de la santidad y del amor de Dios, no del ser humano, por supuesto, que todo hombre, que todo ser humano recibe en conformidad con sus obras. Si la persona obra bien, va a recibir la bendición de Dios. Si la persona no obra bien, no va a recibir la bendición de Dios. ¿Lo podemos entender como que es el premio? Es un premio, pero viene algo más. En el contexto del juicio, porque la retribución implica juicio, y la retribución tiene 2 partes. La retribución terrenal y la retribución futura, de la otra vida, digamos, de la vida futura. Son 2 partes en la retribución. El Señor Jesús, por cierto, trabajó las 2, utilizó las 2 y se refirió a las 2.
Yo no sé qué piensen ustedes, pero hay que mencionarlo. Hay un momento en que Pedro, el apóstol, el discípulo, llega con Jesús y le dice: oye, Señor, nosotros te hemos seguido todo el tiempo y hemos aguantado mucho contigo, hemos aguantado vara, ¿no? Hemos aguantado burlas, críticas, dejamos nuestra familia un rato y hemos estado contigo. Oye, ¿nos vas a retribuir con algo en algún momento? Oye, digo, Sí, claro. dando y dando, ¿no? Digo, ahí estoy usando muchos modismos mexicanos para los hermanos. Los traducimos. Sí. ¿Quién quita y pues te quede algo por allí o tengas algo guardado que nos puedas dar? Vemos quién eres, nos sorprende. Poco a poco vamos entendiendo quién eres y vemos que sí tienes cosas para darnos. Y Jesús responde y no regaña a Pedro. Al contrario, le dice: a ver, sí, yo reconozco que ustedes han sido fieles conmigo y me han seguido y han aguantado lo que han tenido que soportar. Han soportado cosas. Sí les voy a dar algo en esta vida. Es conducta humana el esperar algo cuando das. Sí, por supuesto. Es completamente razonable, respetable y normal, digamos, esperar algo. El mensaje bíblico, y sobre todo en el Nuevo Testamento, insiste en la parte del no esperar nada a cambio. Pero justamente esos matices de la ética cristiana, esos matices de la enseñanza cristiana, tienen el sabor estoico. En el Nuevo Testamento el cristianismo tiene un sabor estoico y también del otro, ¿sí? De Epicurio. Tiene un sabor de las dos. Eso de no esperar nada a cambio suena a estoico. El aguantar vara también soporta las cosas, aguanta todo esto, tiene un sabor epicurio y estoico. Pero el Señor le sigue diciendo cosas. Sí, en esta vida van a recibir remuneración y van a recibir algo importante, pero sobre todo lo que más van a recibir será en la vida futura. Pero responde a las dos. Ahorita no vamos a ver el pasaje, por eso no les digo la cita para que no se nos enrede tanto, pero el Señor Jesús trabajó el tema de la retribución, porque la retribución tiene esas dos partes, y como dice aquí el resumen, tiene que ver con el juicio de Dios. Pero el juicio de Dios es constante. Hay un juicio final, claro. En el juicio final, pues ahí ya se desnuda todo, se desenmascara todo, y ya, cada quien sabe todo, ¿no? Pero en el contexto del juicio, la retribución es la vida eterna para los justos y la condenación eterna para los que obran la iniquidad. Esa es la confianza definitiva y final de todos, ¿no? Me porto bien, el Señor estará conmigo y me llevará con él. Me porto mal y pues ya sé cuál es el destino. Y no lo voy a leer todo, pero en el Antiguo Testamento la retribución se ve inicialmente en una perspectiva terrena. ¿Qué me vas a dar aquí? Y Pedro se mueve así. Y Pedro le dice: ya te aguanté, ya te estoy siguiendo, ya te estoy obedeciendo, ¿qué me vas a dar? Y el Señor no lo regaña ni le dice que está equivocado. Le dice, no le dice haces bien en esperar, no, tampoco, pero le dice sí les voy a dar una retribución, una recompensa, un premio por lo que han podido hacer, ¿no? Entonces, esa retribución se ve así, sobre todo como el obrar del Dios Santo que castiga el pecado a través de los acontecimientos de la historia, ¿no? Pero bueno, ustedes podrán ahí leer con más detalle lo que es en sí la doctrina bíblica de la retribución, porque no es una doctrina ajena. Sí, claro que sí, no es algo ajeno a la enseñanza bíblica. La retribución está presente. Bueno, el pasaje de 8:10 al 14, dice José Vilches, trata de la diferente manera de comportarse justos y malvados en la vida social. Ya estoy en la página 4. Los malos y malvados actúan abiertamente mal. No se esconden, no se quieren tapar, cubrir o enmascarar. Lo hacen abiertamente, sin temor de Dios y sin justificación alguna. En ese sentido son, comillas, honestos. Sí, pero no digas cínico. Son honestos,
de eso. Porque no están diciendo yo me porto muy bien, yo hago el bien. No, hacen lo que hacen por lo que son. Sin temor a nada. Sin temor a nada. Porque en el Antiguo Testamento, acuérdense que desde el mismo nombre las personas ya traían su karma, comillas. Uh-huh. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Qué? ¿Engañador, mentiroso, así te llamas? No, me dejaste para allá, ¿no? Y así se llama. Eso significa Jacob. Uh-huh. Por eso el Señor le tiene que cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mar. ¿Amarga? No, hazte para allá, vete para allá. No, me vas a pegar la mala suerte. Ya desde el nombre se traía el destino anunciado. Así como en Mesoamérica, si se nacía en el día 2 caña, o 3 conejo, o 5, no sé qué, el día ya marcaba a la persona para siempre. Así se creía. Bueno, ¿qué hacen los buenos? Los justos y temerosos de Dios procuran portarse bien ante Dios y ante los hombres. Uh-huh. Pero no siempre son honestos. O sea, es una inversión de términos. El Señor Jesús se peleó directamente con los que se sentían justos y no eran honestos delante de Dios. Y aquí hay una situación moral y ética muy complicada, porque el que hace el mal no dice yo soy bueno. No, yo soy lo que soy y así soy. Y eso hago. En cambio, el justo, por querer mantener siempre su justicia, puede incurrir en una conciencia, vamos a decir, doble. Sí, tengo que mantener el bien. Y ese fue el pleito de Jesús con los fariseos. Los fariseos se sentían justos, sí, pero no eran honestos cuando se comparaban con otros. El fariseo y el publicano. El fariseo se compara con el publicano y el fariseo le presume: yo no soy ni siquiera como ese publicano. El publicano no podía esconderse porque estaba en la mesa cobrando impuestos y clavándose el dinero. ¿No? Era obvio. ¿Sí? Él se cobraba muy bien lo que trabajaba al servicio del imperio o de la religión. Pero el fariseo no. El fariseo se siente muy justo delante de Dios, siente que obedece la ley, siente que es muy respetuoso y obediente de Dios, y eso, que debería haber ocasionado cosas mejores, hace que diga: no, yo estoy por encima de ese publicano, no soy ni siquiera como ese. Bueno. Y ahí se ve, la diferencia entre ser y hacer, ¿no? Uh-huh. Y peor, hacer como que está peor todavía. Claro. Ese es el dilema. Sí. Y el Eclesiastés lo sabe. Pero el juicio de los hombres no se corresponde con el proceder de unos y de otros. Pero aquí viene la dificultad. Entre nosotros nos hacemos bolas y nos despedazamos y nos criticamos y todo, como seres humanos. Nos observamos, hablamos bien, hablamos mal, todo lo que ya sabemos que hacemos, aunque lo neguemos. Pero dice, ni tampoco parece justo el proceder de Dios. Uh-huh. Eso es lo difícil. Entre nosotros ya sabemos que cómo nos medimos, con este sí me meto, con el otro no, este sí aguanta, el otro no aguanta. Ya sabemos, nos medimos bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos con Dios? Tampoco parece justo el proceder de Dios. Algo está fallando ahí en el proceder de Dios. No porque Dios sea injusto o sea, vamos a decir, que esté falseando la ley él mismo o que esté trastornando su propio mandamiento. No hace eso Dios. Pero, dice, según se puede comprobar, una vez más, por el triunfo de los malvados y el fracaso de los justos. ¿Sí? Históricamente, visiblemente, está sucediendo eso, y lo dice claramente el texto, ¿no? Lo dice claramente, dice el versículo 10. Por ejemplo, he visto a gente mala llevada a la tumba. Nada anormal. Todos vamos a la tumba y está bien. Partieron del lugar santo. ¿Cómo? Y se dio al olvido en la ciudad que hubiesen obrado de aquel modo. Cuando mueren, cuando son sepultados, resulta que no son tan malos. Y sucede mucho esa idea, ¿no? Cuando se muere uno, es un santo. ¿Cómo se fue a morir si era como él? Me pegaba todos los días a la señora. Sí. El muerto entonces ya se vuelve, se santifica, ¿no? Sí, claro.
Pero dice, otro absurdo, que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malo, con lo que el corazón de los humanos, vean ustedes esta afirmación tan fina que hace el Eclesiastés en este versículo 11. El corazón de los humanos, al ver eso, dice, pues yo también voy a hacer el mal. No pasa nada. Ya murió este que era bien pecador y ven cómo lo están celebrando y alabando. No, pues entonces conviene mejor hacer el mal. Y dice así, vean qué bonita esa traducción. El corazón de los humanos se llena de ganas de hacer el mal. O sea, dan ganas de hacerse malo. Porque aparentemente... O sea, vean ustedes la finura de la reflexión del Eclesiastés. O sea, es fino, no es una reflexión burda. Diga. Pero como hacemos aquí en México, a cada quien le llega su justicia. Sí, a cada capillita le llega su justicia. Pero sin embargo, si escuchamos a mucha gente que dice, mira, fulano de tal lo mató, etcétera, ¿y qué pasó? Eso está pasando. En ese pensamiento humano sí, pero eso está pasando ahora con mucha gente joven que se mete al narcotráfico. Exacto. Eso está pasando ahora. Pero eso es temporal. Sí, pero eso ellos no lo ven. Pero están hablando ahí, Vicky, de que ya está en la tumba. Y que entonces ahí es cuando se les está hablando como si no hubieran hecho el mal. Sí. Así es. Entonces date cuenta la magnitud de lo que está diciéndose. Sí, Por- claro, pero ya pasan por el juicio de Dios, ya están ahí. Ah, bueno, eso Sí. estamos hablando del problema de lo que aquí significaría. Sí, o pero ha significado. el énfasis, o sea, la finura psicológica del Eclesiastés, las personas que ven eso, él no menciona edades, van al sepelio del malo y ven que el malo ha sido, lo tratan muy bien, incluso salen del lugar santo, dice. Hay un problema, ese versículo, esos especialistas dicen que es muy complicado de traducir. El lugar santo, dicen algo, discuten uno de ellos, dice, ¿era el cementerio? Dice, no. Y aquí en la traducción que estoy leyendo, el lugar santo está con mayúsculas en las dos palabras. Lugar y santo. Es el templo, ¿no? Es el templo. Claro. El texto original no permite que se traduzca como cementerio. No. Es el lugar santo, es el templo. El templo. Casi da a entender que el cadáver o el féretro del malo fue llevado de cuerpo presente al templo, le hicieron ahí una ceremonia y después salió para irse al sepulcro. O sea, eso es lo que sugiere, como vemos muy seguido ahora, con buenos y con malos, con todo, ¿no? Se hace una ceremonia en un lugar sagrado y ya después de ahí se va al cementerio. Eso es lo que está sugiriendo el Eclesiastés. Sí, pero justo por lo que usted mencionaba, hermano, el contexto de la época del Eclesiastés, es 300 años antes de Cristo, todavía es un contexto marcado por el dominio absoluto de la religión. O sea, todo es sagrado en ese contexto humano. Se piensa en dioses, demonios, espíritus, todo. 300 años antes de Cristo. Se tiene una conciencia religiosa sobrecargada. Hoy ya no está así. Ha cambiado. Nosotros somos creyentes y para nosotros sí vemos la realidad de manera teológica, pero el 90% de la gente no. Diga. Que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. En la versión de Valera contemporánea Sí. se entiende eso en la forma en que dice: he visto a los inicuos que se les sepulta con honra, mientras que los que frecuentaban el lugar santo, que se puede decir que tal vez era el templo, se les echa al olvido en la misma ciudad donde se condujeron con rectitud, o sea que eran aparentemente rectos y a ellos se les olvida. A ellos se les olvida, es el contraste. Ajá. Y ahí es que justamente por eso, esa traducción optó por esa línea. Por esta línea sí que hace un contraste. Por las complicaciones que tiene el texto original. Tiene complicaciones para traducirse. Entonces pueden revisarse varias versiones y ver hacia dónde apunta. Esa apunta hacia otro lado. Pero el texto en sí, efectivamente, sí está contrastando, porque contrasta y dice: se dio al olvido en la ciudad que hubiesen obrado de aquel modo. Otro absurdo. Y luego dice:
que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del malo. Entonces se va hacia atrás en el tiempo, se regresa después del sepelio, ¿no? Pero al ver la conducta del malo y su destino final positivo, le vienen las ganas a los humanos de hacer el mal. Que el pecador haga el mal veces 100 y se le den largas. Eso es lo que incomoda a los justos. Ese es el desacuerdo con la doctrina de la retribución. Pero la doctrina de la retribución, y que quede bien aclarado, doctrina de la retribución temporal, no la futura, no la eterna. Y entonces uno como creyente puede decir, pues entonces allá en ese juicio final, allí nos veremos las caras. Y es correcto, pero para el pensamiento del Antiguo Testamento sí era importante la retribución temporal. Y por eso Pedro pide lo que pide. Oye, pues pásame un poquito de tu riqueza que seguramente tienes, danos, porque oye, hemos estado contigo, pues pásanos una corta. Dejamos todo por ti. Danos algo, exacto, dejamos todo por ti. Oye, pues sí merecemos algo que nos des. Pastor, como que siento que ese pensamiento todavía sigue. Es que eso es la teología de la prosperidad. Es que hasta la fecha... Que haces mal y no Sí. mires a quién. Bueno, lo de Pedro es teología de la prosperidad. Ajá. Yo ando contigo, tienes que darme lo que me merezco por andar contigo. Ya el merecimiento es otra palabra odiosa. O sea, no merecemos nada, estrictamente hablando. No merecemos nada. Pero bueno, Pedro no es que él sea el inventor de la teología de la prosperidad. No. Lo que él pide está en la línea del Antiguo Testamento. Si yo hago cosas positivas, favorables, llenas de juicio y obedientes a Dios, merezco una retribución. Y Jesús dice, sí, tienes razón. Les voy a dar algo a ustedes temporal. Sí les voy a dar algo. Y por supuesto les voy a dar lo de la vida futura. El Señor responde positivamente a las dos retribuciones. A la temporal, material, y a la futura. Bueno, sigue el comentario. Kohelet hace una crítica real, verdadera, de lo que en su medio se defiende como doctrina ¿qué? Oficial de la retribución. Y entonces aquí José Vilches nos mete la perspectiva pues sociopolítica, ¿no? Hoy no vamos a hablar de los impuestos de nadie, pero que nos pagan, pero el autor del comentario lo que hace es introducir una cuña, introducir una parte que habitualmente no se toma en cuenta. Me explico. La doctrina oficial de la retribución le servía a las clases dominantes. Así, de la época. Clases sociales dominantes que usaban las doctrinas religiosas, y cualquier parecido con la realidad presente no es coincidencia, usaban doctrinas religiosas para controlar y someter a las personas, especialmente las clases bajas, las clases subalternas, las clases. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Sí, como que escuchas. Pero sí nosotros como evangélicos hemos tenido una dificultad también con eso. Porque tendríamos que darnos cuenta, siempre criticamos la doctrina de las indulgencias. Y Lutero se levantó para impedir que las indulgencias siguieran controlando la vida de las personas y que sintieran que su dinero les ganaba la salvación, no a ellos presentes, sino a los que estaban en el purgatorio, que era la creencia de la época. Pero eso controlaba a las personas también. O sea, el uso de la religión, pero cuando se dice nada más así en general, no se concreta nada. Hay que decirlo completo. Se utilizan doctrinas religiosas para manipular a las personas desde espacios que no son necesariamente religiosos. ¿Sí me explico? Sí. Desde los espacios, le bajan por favor, hermano, sociopolíticos, digamos. Y eso es lo que mete aquí José Vilches. Es la doctrina oficial de la retribución, de que cada uno recibe premio o castigo según sus acciones. Y entonces sí entramos al problema contemporáneo. Un tema es la prosperidad, otro tema es el sentirse bien, otra situación es el tema de la familia, y así podríamos enumerar muchos casos, muchos temas
en los que aterriza el control político, el uso político de las doctrinas religiosas. De Israel ni hablemos. El uso político de las doctrinas religiosas para controlar personas, países, regiones, conjuntos humanos pequeños. En este caso particular, la doctrina oficial de la retribución era utilizada para decirle a las diferentes clases sociales de la época: a ver, tú eres rico, pero puedes ser piadoso. Y si eres rico piadoso, Dios te va a seguir retribuyendo lo que ya tienes y va a justificar lo que ya tienes. Eres rico, otra hipótesis, no segunda piadoso. Hipótesis, pero no eres piadoso, entonces el Señor te va a juzgar de una manera determinada. El caso del rico y Lázaro es el rico no piadoso que recibe un juicio determinado por parte de Dios. Otra hipótesis, eres pobre, piadoso. ¿Cuándo te va a retribuir el Señor? No en esta vida materialmente, pero te va a retribuir en la vida futura. Sigue así como vas bien. No te preocupes por ser pobre. Pobre, no piadoso, no, pues tú estás perdido. Estás completamente mal. Porque eres pobre y encima no eres piadoso, pues el Señor te va a pegar doble, porque no te ha dado recursos y encima no eres piadoso y encima le reclamas a Dios y encima te le pones al brinco a Dios, pues estás perdido. O sea, ya llevamos 4 hipótesis, pero hay puntos intermedios. Hay puntos intermedios. Por eso cuando el Señor Jesús trata con ricos, el joven rico llega y le presume al Señor. Primero le pregunta, ¿no? Oye, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna y ser una buena persona? Y el Señor responde, pues tú ya sabes la ley, obedece esto. Ay, no, yo todavía lo he cumplido desde mi juventud, yo siempre he sido justo y obediente. No sé. Bueno, entonces, ¿quieres algo en serio, radical? Pues ve y vende todo lo que tienes y vas a dar a los pobres y entonces vienes. Wow, la pensó 2 veces. Esta doctrina de la retribución siempre se piensa, digamos, en función de lo económico, que debe de haber una prosperidad económica. Nunca se piensa en que la retribución puede ser pues el dormir en paz todas las noches. Se piensa en las dos, pero recordemos los signos de la bendición de Dios: larga vida, muchos hijos y prosperidad económica. O sea, la ecuación no falla. Larga vida, esa persona murió joven, no, el Señor lo castigó y lo enjuició. Algo hizo. El Señor acabó con su vida rapidito porque era muy malo y muy injusto. Algo pasó. Larga vida, muchos hijos. Esta familia no tiene hijos. ¿Qué es esto? En la antigüedad, imagínense. Sí, no. Las pobres mujeres que no podían tener hijos, los hombres también, todo, no se sabía nada de la ginecología ni de eso, ¿no? No se sabía nada, todo el dedo sobre la mujer y la mancha sobre la familia. No tienen hijos, tienen uno, ¿qué les pasa? No, deben tener más. Porque al porque tener más hijos era un signo de la bendición de Dios. Sí. Y por supuesto la prosperidad económica. Esos eran los 3 signos de la bendición de Dios. Así. Y era bendición económica, material. Claro, en la superestructura ideológica, como dicen los marxistas, ¿no? En la superestructura ideológica, por supuesto, sí entra el énfasis de dormir en paz, que también está en el texto. En paz me dormiré y así mismo no sé qué, porque el Señor me hace dormir confiado. Sí, por supuesto. Pero si duermo sabiendo que tengo recursos, pues es mejor. Es mejor porque el Señor me está bendiciendo. Por lo menos, ¿no? Y si tengo deudas, en el año 50 del jubileo se van a perdonar las deudas. Y el Señor estaba pensando en eso. Si no duermo porque tengo deudas, estoy esperando urgentemente el año 50 para que ya se me perdonen las deudas. ¿Y si no llego? Entonces, claro. Bueno, pero esos eran los 3 signos. Esos eran los 3 signos de la bendición de Dios. El jubileo perdonaba las deudas. Se suponía que perdonaba las deudas. ¿Sí? Pero sí, bueno, usted está diciendo eso que es en el pasado, ¿no? Pero en el presente sí podemos pensar eso. Claro, sí, por supuesto. Tenemos que hacerlo.
Para nosotros ya no funciona eso de la larga vida, muchos hijos y prosperidad económica, que era a lo que iba a entrar justamente. En la ética protestante, y eso lo estudió Max Weber como poca gente, tuvo sus fallas, pero hay una intuición importantísima. Pensando en el esquema de la predestinación, que no se tiene que ser calvinista para aceptarla o no. ¿El Señor predestina? Sí. ¿Cómo? Hay muchos problemas, pero bueno. ¿Cómo voy a sentir o cómo voy yo a encontrar en mi vida cotidiana, cómo voy a comprobar que soy predestinado por Dios para salvación? ¿Cómo? Y la respuesta puritana, evangélica, anglosajona, predominante fue con prosperidad económica. La prosperidad económica te va a demostrar que Dios está contigo y que eres predestinado para salvación. Ya la hicimos. No, pero es que ahí viene la dificultad. Esa es la idea, esa idea tiene un sentido que se puede ampliar y se debe retomar para implementarlo. ¿Cómo comprobamos la predestinación de Dios? No solo con la parte económica que dice Weber, que tiene sentido desde un punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque cuando Max Weber trabaja el tema de la ética evangélica o protestante, la ética protestante del trabajo se caracteriza por el ahorro, no por el despilfarro. Se caracteriza porque ese excedente que yo tengo cuando ahorro lo puedo utilizar primero para mi propio beneficio, construir mi casa, mis hijos que estudien esto y aquello. Y si aún me queda un excedente en la fe reformada, ese excedente tiene que servir para ayudar a los que no tienen. Lo que dice Corintios. Aquel que tenga el pasaje que vamos a ver hoy, de hecho, de Efesios 4, dice Pablo, a ver, aquellos que robaban antes ya no deben de robar, para que ahora que vivan de su trabajo de manera legal, responsable y adecuada, seguramente les va a quedar con qué apoyar a los que no tienen. El excedente del ahorro, de no vivir en francachelas, en excesos y en lujos, dice la ética protestante, debe tener excedentes que deben servir para los que no tienen. O sea, ese componente es espiritual para la fe reformada. Para el catolicismo no, porque para el catolicismo el trabajo es una condena. Sí. Para el protestantismo el trabajo es una bendición. Así es, así es. Sí, pero así es, a veces tiene que ser fundamentado con una claridad más, esas preguntas, ¿no? Tienen que estar bien claras. En el Génesis, el trabajo sí aparece como una maldición. Sí es una maldición como consecuencia de la caída. Sí. ¿Cuándo es recuperado el trabajo como una bendición? Tiene que pasar mucho tiempo para que eso pase. Pero entonces el sentido espiritual de la fe protestante, digamos, busca la prosperidad económica, sí, pero busca que la prosperidad económica abarque al mayor número de personas posible. Sí, y cuando la prosperidad económica deja de ser... ¿Deja de qué? Deja de ser... Tuve financiado y todo, y ahora voy en bajada. Ajá. O sea, y termino siendo profesora sin necesitado. ¿Qué pasa ahí? Es que eso tiene que procesarse espiritualmente, atendiendo lo que la hermana pregunta. Toda circunstancia económica que uno viva tiene que ser procesada mediante la fe, en el diálogo y en la comunión continua con Dios. ¿Qué me significa el hecho de que yo tenía todo esto y ahora lo estoy perdiendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué circunstancias han entrado en juego? Y ahí entra Proverbios en nuestro auxilio. Cercano al Eclesiastés, y sobre todo pensando en que la literatura sapiencial fue un camino que preparó el mensaje del Evangelio. Dice Proverbios, en una oración: salud. Señor, no me des demasiado porque te voy a blasfemar de ti, me voy a olvidar de ti, pero tampoco me des tan poquito porque de todas maneras también me puedo olvidar de ti. Ni la prosperidad ni la prosperidad y la pobreza tienen la misma capacidad de hacernos olvidar de Dios. Tener y no tener funcionan psicológicamente de manera parecida para querer alejarnos de Dios.
Entonces el proceso espiritual que uno debe llevar ante las buenas y ante las malas tiene que ser el mismo. Y ahí entra otra vez el estoicismo paulino. Yo me tengo que mantener, de ser posible, porque no se puede tan fácil, de ser posible yo tengo que estar en la misma comunión con Dios, siendo rico o siendo pobre. Sí, pero no es automático. Tenemos que trabajar espiritualmente para conseguirlo. Y eso también es estoicismo. También. Es estoicismo cristiano, si se quiere. Pero es la sombra, es la marca del estoicismo paulino, porque entonces recibas bendiciones económicas así o no las recibas, eres creyente, tienes que mantenerte igual. Lo bueno, recibiremos lo bueno y lo malo de Dios, ¿no? Dice, es la misma idea. Entonces tiene que procesarse espiritualmente. Es que ando de capa caída, es que de un día a otro perdí mis acciones en la bolsa. A ver, ¿quién te mandó a tener acciones en la bolsa? El sistema capitalista en el que vives. La avaricia. Le creíste al sistema capitalista, confiaste en ese sistema que ya te advertía. Sí. El que entra a tener acciones en este sistema, de un día para otro las puede perder. También estoy pensando, bueno, en esta prosperidad económica también estamos pensando en justicia. No voy a tener mucho pisando a los demás. Claro, sí, por supuesto. En el esquema de la ética protestante de Weber y de la doctrina cristiana protestante, en ese esquema, aunque no vamos a entrar al tema de los impuestos otra vez, sí, no vamos a entrar a eso. El creyente, el emprendedor, el empresario, el pequeño empresario cristiano, tiene que cumplir todas sus obligaciones legales, fiscales, económicas. Tiene que cumplir todo, tiene que pagarle al seguro, tiene que hacer todo. Sí, pero su ética cristiana protestante, a diferencia de las otras éticas que hay, lo tiene que hacer cumplir todos los estándares que le impone la sociedad para cumplir como un buen ciudadano del reino de Dios y del reino humano. Él no puede dejar, como dice bien la hermana, no puede pisotear al de abajo para subir. No debe hacer eso. Entonces, esas son las salvedades, ¿no?, que hacen que la ética cristiana cambie en relación con el Antiguo Testamento. Ya no esperamos larga vida, pues algunos sí la esperamos y la deseamos. Esperamos tener mucha familia, bueno, no, ahí sí ya espera. Queremos prosperidad económica, ¿y qué respondemos a eso? ¿Como cristianos deseamos la prosperidad económica? Sí. Por supuesto que sí, claro. Sí, claro, me esfuerzo, me mato. Sí, claro. Sí. No, pero pensando en prosperidad como estabilidad económica. Tenemos derecho a eso. ¿Sí? Hermana, yo usted decía algo. Sí, Pablo dijo, se contentará con poco. Sí, con poco. Pero esos son los rasgos estoicos. Ese tipo de cosas que dice Pablo son los rasgos estoicos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda Corintios 8 y 9 trabajan ese tema. Trabajan el tema del desprendimiento, el tema le llamamos de la ofrenda o de la mayordomía, pero está mal dicho. No es que no sea verdad. Sí es ofrenda, sí es mayordomía, pero sobre todo lo que decía Jean Piaget. ¿Se acuerdan de Jean Piaget? Un gran educador suizo, extraordinario. Jean Piaget estudió el tema de las infancias. Sí, pero sobre todo los conceptos que nosotros desde niños y niñas fuimos madurando en nuestra conciencia. Ejemplo directo. ¿Cómo fue madurando en nuestra conciencia desde bebés nuestra concepción del dinero? Hay muchos otros temas que fueron creciendo. La visión del padre, la visión de la vida, me voy a morir, en fin, todos esos elementos en la conciencia infantil. ¿Cómo surge en la conciencia infantil psicológicamente y cómo se va desarrollando según donde uno crezca el concepto específicamente del dinero? ¿Qué es el dinero para un niño, para una niña de
3 años, de 2 años. Ya está chiquito. Que le da poder de comprar sus dulces. Inmediatamente sus empezamos a sentir qué representa el objeto dinero. Y entonces cuando Pablo trabaja ese tema, Pablo no está pensando ni en la mayordomía ni en la ofrenda solamente como algo separado, sino cómo nosotros como creyentes nos relacionamos con los bienes materiales, empezando con el dinero. El dinero es la objetivación del trabajo. Eso es el dinero, es cómo se materializa y se encarna concretamente lo que yo trabajé físicamente. Bueno, ahora están los bitcoins y todo ese rollo, ¿no? Pero el concepto es el mismo. El recurso económico, ¿cómo me relaciono con él? ¿Él me domina a mí o yo lo domino a él? ¿Cómo me relaciono con él? Como un niña pequeño dice, sí, pues eso que me va a servir para que yo tenga gratificación con los sabores de lo que me van a comprar. Peleas tu domingo. Sí, pero ese concepto ya va creciendo en la mente de uno. Pero por un lado le da gratificación, pero también le da cierto poder, o sea... Estatus. Le da estatus, le da satisfacción. Todo eso entra en juego. Todo eso. Todo. Muy bien, entonces vamos a apurarnos. De que cada uno recibe premio o castigo según sus acciones. Tenemos casi 8 minutos. El juicio personal de Kohelet es totalmente negativo, como lo demuestra el hecho de que 8, 10 al 14 empiece y termine con el mismo juicio. También esto es vanidad. Es vanidad que al malo lo lleven a enterrar y digan que era muy bueno. Es vanidad que aquellos que son buenos o pueden ser buenos ven que le va muy bien ahí y dicen, yo quiero ser como él. Vean cómo lo enterraron. También es vanidad. Y también es vanidad, y es parte de lo que dice después de lo del sepulcro, que esta persona, como dice, que no se ejecute enseguida la sentencia de la conducta del mal. Y no me voy a meter, dije que no iba a meter casos contemporáneos, pero sucede con demasiada frecuencia el hecho de que a ese señalado, como se le dice legalmente, a esa persona indiciada, ¿no? ¿Sí? O imputada, ¿no? Se le considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario, dice la ley. Esa persona, que puede haber sido tomada de manera flagrante cometiendo un delito, ¿no? O un acto de corrupción, finalmente su juicio se pospone y no hay sentencia para él. Como la Florida. Por eso no voy a entrar en nombres, no voy a poner nombres, pero a eso se refiere el Eclesiastés. Sigue. Kohelet afirma que no se ejecutan justamente con la debida presteza sentencias firmes y condenatorias de los jueces. La no ejecución rápida de una sentencia de suyo no significa que no se vaya a cumplir, sí, pero ciertamente su eficacia ya no es la misma en el caso de que se lleve a efecto con retraso. En los casos extremos, persona inocente que está encarcelada 4 años y sale y le dicen usted disculpe. Exacto. No sé. Sí, tranquilamente, sí. Y le fue poquito con 4 que perdió. Sí, pero al revés. Un juicio que se pospone indefinidamente ante alguien que flagrantemente cometió el delito y la condena no. O sea, son los extremos, ¿no? A eso se refiere. La consecuencia de este hecho es lógica. El castigo de una mala acción debe ser ejemplar. Y vean ustedes, y la fórmula que se maneja en el derecho, que manejan los abogados, es muy clara. La justicia tiene que ser así, así, así. Y una de las características es que la justicia debe ser expedita. Claro. Debe ser lo más rápida posible. Y eso lo dice el derecho tal cual. Pero no sucede como debería suceder. El castigo entonces debe ser ejemplar y su ejecución al menos debe tener un efecto secundario disuasorio. Así como el malo que lo sepultan aparentemente le fue muy bien y las personas le quieren copiar, también esto es al revés. Se ejecuta la sentencia rapidísimo para que eso sea una lección ejemplar para los demás. Sí. Además, para un castigo de un hecho delictivo, primero se tiene que basar en la justicia apoyándose en la ley. Sí, por supuesto. Sí, claro, porque no primero la ley y después la justicia. Así es.
Por eso dice acá, peor todavía es el hecho habitual, lo que se repite hasta la saciedad. El pecador obra 100 veces mal, ¿sí? De suerte que esta parece ser la norma, sobre todo si el que actúa mal es un personaje con grandes influencias en la comunidad. Sí, a pesar de esto no recibe su merecido, es más, hasta alcanza una larga vida, y eso lo ve el creyente. Y entonces la ecuación triple no está funcionando. Encima de que no ha sido temeroso de Dios, tiene una larga vida, ¿no? Lo cual es un signo de la bendición de Dios, pero ese signo se le está aplicando a la persona equivocada, comillas. Y entonces viene Jesús y abre una puerta que es verdaderamente difícil primero de aceptar, pero también tiene el sentido de lo que él predicó, sobre todo en el Sermón del Monte. A ver, tú te sientes muy justo y evalúas a otra persona que dices que no lo es, y lo ves y tienes pruebas de que no lo es. Sí, así somos. Así somos. Pero yo, que soy el Hijo de Dios, que estoy representando el mensaje de Dios, ¿cómo ve Dios las cosas? Dice el Señor Jesús: Dios hace salir su sol sobre todos. Eso, en términos doctrinales, se llama gracia común. El hecho de que el sol salga sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre toda la gente, que es para todos, así es la gracia común de Dios. Gracia común. Gracia común. Así se llama doctrinalmente eso. ¿Por qué? Porque Dios no nos mide como nosotros nos medimos entre nosotros. Pero es que yo tengo las pruebas de que es malo. Muy bien, preséntamelas y yo veo qué hago. Así dice Dios. Preséntamelas como juez que es. Preséntamelas y yo veré qué hago. Yo tomaré la decisión de ver cómo trato a esta persona. Pero esa es la gracia común. La gracia común le abre la puerta de la gracia divina. Absolutamente. Pero es que ese es un malvado y es esto y es aquello. Sí, déjalo por mi cuenta. Yo sé qué voy a hacer. Gracia común, misericordia, Es que es gracia porque le abre la puerta a todos. A todos. Misericordia. Es gracia. La misericordia es como más específica, ¿no? Okay. Para ciertas personas. Pero bueno, nos queda 2 minutos. Entonces termina aquí el tercer párrafo. De esta realidad contradictoria y sin sentido da testimonio Cogelet, a pesar de que la ley humana positiva prescribiera lo contrario. Que de hecho este mismo verbo se usa ahora. Discúlpenos, pero esto ya prescribió, ya no se puede seguir el delito. Ya prescribió. La denuncia tiene sentido, pero con la pena esto ya prescribió. Y hay otro verbo que usa el derecho. ¿Cómo se llama ese verbo que dice que? Ahorita me voy a acordar. Es un verbo raro que se usa en el derecho también. Y la ley, que se consideraba divina, fuera norma de vida aceptada por todos. Aquí es donde Cogelet se aparta abiertamente del camino trillado de la tradición, según nos va a decir a continuación. Pero lo que me interesa es que lleguemos al versículo 15. Y con eso acabamos. Yo, por mí, ante todas estas circunstancias que se ven en la vida, porque acaba de decir que también eso es absurdo, todo lo que ha estado viendo, muy bien, yo por mí alabo y aconsejo la alegría. Sí, están pasando esas cosas y seguirán pasando. Y nos negamos a acostumbrarnos a que sigan pasando. No nos gusta que pasen, pero más vale que nos alegremos. Aquí todavía no llega como San Pablo a decir alégrense en el Señor. No es Pablo. Eclesiastés no es Pablo, afortunadamente. Ya que otra cosa buena no existe para el hombre bajo el sol. ¿Y esas cosas buenas cuáles son? Comer, beber, divertirse. Dice la traducción acá. Y eso es lo que acompaña en sus fatigas, lo que le acompaña en sus fatigas en los días de vida que Dios le hubiera dado bajo el sol. Aquí viene un poco ese cambio de tono que hablaba nuestra hermana Dulce al principio de la reunión, porque finalmente esta manera de darnos un respiro como lectores, el Eclesiastés considera, a ver, estoy problematizando muchísimo toda la vida humana, y eso lo hace. Y es bueno que lo haga, y ese es el objetivo del Eclesiastés, problematizar al máximo la vida humana.
Pero entonces, ¿qué salida se encuentra para la situación? ¿Qué salidas? ¿Qué formas de respiración? ¿Qué formas de satisfacción? Como también decía la hermana hace un momento. ¿En dónde el ser humano va a encontrar un respiro para eso que pasa cotidianamente? ¿En dónde? Pues nada más en Dios, como luego también ya dicen. Todavía no llega a decirlo así. Eso lo va a decir hasta el capítulo 12. Hasta el 12. Y estamos en el 8, acabando el 8. Eso lo dice hasta el 12. No, en el 8 dice, alegrémonos, disfrutemos la vida, aprovechemos lo que Dios nos da. No es el comamos y bebamos que mañana moriremos, pero se parece. Esos son los rasgos epicúreos de la enseñanza del Eclesiastés. Yo puedo rescatar esta parte de aquí del 12, que Sí. yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Sí, ahí regresa un poco a la ortodoxia, pero no regresa igual. No. Eso se llama, en términos contemporáneos, eso se llama segunda fe. Todos los cristianos pasamos por una segunda fe. A veces no, a veces sí. La primera fe es la fe que conocimos al Señor como Salvador y que estábamos en ese enamoramiento, entre comillas. ¿No? Primero. La segunda fe empieza cuando empezamos a curarnos de espantos. Cuando ya hemos tenido caídas, cuando ya hemos tenido decepciones grandes. Cuando el Señor nos dijo no a determinadas cosas que queríamos y que no nos convenían. Sí, y experimentamos. que cuando las tomamos a sabiendas de que no era la voluntad de Dios, nos fue mal. Cosas que hemos hecho en la vida. Sí, pero la segunda fe implica que ya no seamos ingenuos en algunos de los aspectos que la fe nos propone. Por eso es una segunda fe, es una parte en la que podemos decir que hemos madurado efectivamente, o que nos han hecho madurar a fuetazos, ¿no? o que Dios nos ha llevado así con una disciplina suya, que es de amor y de misericordia, pero que al mismo tiempo tiene componentes duros a veces, muy duros. Y en ese sentido entonces entramos a esa otra etapa que es la segunda fe, donde ya no nos cosemos al primer error, donde ya estamos, en muchas cosas estamos desengañados. O como cuando una persona dice, no hombre, tú ya apenas vas, yo ya fui, regresé y me volví a ir y volví a regresar. O sea, experimentando el fracaso. Eso es la segunda fe. Es una manera de pasar adelante, de ir adelante, y de no caer, digamos, ni en la desesperación, ni en la decepción. Ay, es que esta persona me decepcionó, dice alguien joven, y la persona adulta madura le dice, ay, espera, te van a decepcionar otros 30 o 40 más. Y tienes que estar preparado para eso. Pero hasta que no se atraviesa, no. Eso es la segunda. Es lo que te hace ser sabio. Es lo que nos permite de alguna manera no solamente decir que uno tiene experiencia cristiana, que lo es también, pero permite entonces pasar a otros niveles de comprensión de la fe, y es lo que hace el Eclesiastés. Por eso el viernes que tuvimos una charla sobre lo que es la lectura, decíamos que hay veces que uno tiene que llegar a volver a leer algunas cosas, en este caso el Eclesiastés, en otra etapa de la vida, como es esta para nosotros hoy. Estando en otra etapa de la vida, el texto bíblico nos va a decir otras cosas que en otra etapa tal vez no nos sabemos. Así es. ¿Cierto? Para los jóvenes, bueno, en la etapa juvenil, es Eclesiastés, ¿cómo se les...? A ver. No, O sea... Pero el propio Eclesiastés dice, el capítulo 12 es la conclusión que saca. No te compliques tanto la vida como yo me compliqué, pero si desde la juventud te concentras en Dios, te vas a ahorrar muchos problemas, dice el capítulo 12.
a eso llega, y es el pasaje más famoso. Acuérdate de tu creador en nuestra juventud. Sí, antes de que te pase esto y esto. Sí, pero en cierto modo, como que no nos alcanza la experiencia en determinados momentos para captar lo que muchas partes de la Escritura tienen que dar. Pastor, pero por ejemplo, cuando uno lee que le pide Pedro a Jesús, que le dice, ¿cuándo me vas a retribuir? Ahí confunde a uno, porque puede... No le dice cuándo, no le dice cuándo, no le pone fecha, no. ¿Me vas a retribuir? Ajá, no le dice una cuándo. firmeza. Sí, pero no se puede ¿Me uno vas a confundir que es un ambicioso, que Sí. es todo eso, Sí. como Judas. Pero ¿cómo es que Judas qué pidió? No es que él le decía, yo voy a ser su tesorero. Es ahí donde uno se confunde, dice, no, ¿y cómo no se lo tomó? A la puerta. ¿Cómo? No, sí, me pregunta que qué es el ruido de la puerta que está caída allá. Porque ¿no será que por eso nos confundimos tanto? Es que no deberíamos confundirnos. Por eso hoy lo dijimos. Pedro tenía razón en pedir eso y la respuesta es sí. Sí, claro. Sí. ¿Tenemos derecho a pedirle al Señor una bendición por estar con Él? Sí. Sí. Sí, porque psicológicamente así funcionamos. Es como el niño, oye, te terapia y me dice todo lo que hiciste y tú nos hiciste esto, me cumples ahora. Es humano entonces. Sí, totalmente. Y el Señor lo comprende totalmente. Es que no tiene por qué confundirnos. Pero primero tenemos No aceptar eso es como si no aceptáramos nuestra humanidad. Y yo lo Yo recuerdo una niña, le decía a sus papás, oye, tienes que compartir con tus compañeritos esto que te estoy dando ahorita. Y la niña así, tajantemente decía, no, yo no quiero compartir. Es normal. ¿Vamos a seguirla regañando porque no quiere compartir? No, la niña es totalmente honesta y franca. No, yo no quiero compartir. Hay que respetarlo. Pero el papá diciendo, no, es que tienes que compartir eso. Sí, pero sí. Y el niño dice, no. No, ya ¿Me poco. explico? Tienes que pasar por otros procesos. Pero eso ya es otra historia. Pero en ese momento esa niña no quería compartir y lo decía. En otro tiempo uno decía eso y cómo le iba. ¿Cierto?